Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. En los oscuros rincones de Cuernavaca yace una historia que ha sido susurrada durante generaciones. Se trata de la leyenda de la Dama de los Espejos, un relato que teje misterio y tragedia en igual medida. Todo comenzó en los tumultuosos años de 1930, cuando Cuernavaca era un hervidero de intrigas y secretos bien guardados. En aquellos días, una mujer de belleza insuperable, de origen español y con una enfermedad incurable, moraba en una mansión imponente en los límites de la ciudad. Ella, conocida entre los lugareños como Elisa de la Rosa, había conquistado los corazones de muchos con su encanto y gracia, pero su destino estaba sellado por la cruel mano de la enfermedad. En sus últimos días, postrada en su lecho de muerte, Elisa formuló una petición extraordinaria a su esposo, un hombre adinerado que siempre había complacido cada uno de sus deseos. «Quiero que mi tumba esté cubierta de espejos», murmuró con voz débil, pero firme, mientras su esposo, con el corazón destrozado por la inminente pérdida, escuchaba atentamente cada una de sus palabras. Él, incapaz de negarle nada a la mujer que había amado con devoción, prometió cumplir su deseo sin titubear. Y así fue como, tras su partida de este mundo, los espejos se convirtieron en los guardianes silenciosos de su tumba en el Panteón de la Leona. Pero detrás de este acto aparentemente altruista se escondía un pacto oscuro que Elisa y su esposo habían sellado en las sombras de la noche. Un pacto que iba más allá de la comprensión humana y que ahora, décadas después, se había convertido en una gran leyenda en los pasillos vacíos de la mansión de los de la Rosa y en todo el estado. Las noches en Cuernavaca se volvieron más frías y sombrías desde entonces, y los lugareños juraban escuchar susurros inquietantes entre los pasillos de la mansión y el cementerio. Algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras, alimentándose de los miedos y secretos enterrados en lo más profundo de la noche. Y así, la leyenda de la Dama de los Espejos comenzó a tejerse entre la luz de la luna y los reflejos distorsionados que se perdían en los cristales. Pero lo que nadie sabía entonces era que la verdadera historia estaba lejos de llegar a su fin, pues los secretos más oscuros nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Elisa de la Rosa era conocida en toda Cuernavaca por su belleza sin paralelo y su melena dorada que caía en cascadas de seda sobre sus hombros. Pero detrás de esa fachada de perfección se ocultaba una obsesión mortal que consumía su alma como una sombra insaciable. Desde temprana edad, Elisa había aprendido el poder que residía en su belleza. Se deleitaba cada día frente al espejo, admirando su reflejo como si fuera el más preciado tesoro. Cada mirada, cada gesto, estaba impregnado de una vanidad que eclipsaba todo lo demás a su alrededor. Pero su obsesión con su propia imagen pronto se convirtió en algo más que una simple admiración. Se volvió una necesidad voraz, un hambre insaciable que la consumía desde adentro. Cada espejo que cruzaba se convertía en un espejismo tentador que la llamaba con susurros seductores. Y así, Elisa pasaba horas y horas frente al espejo, cepillando su cabello dorado, mientras su mente se sumergía en un abismo oscuro de vanidad y desesperación. La realidad se desvanecía a su alrededor y solo quedaba a ella y su reflejo, atrapados en un ciclo interminable de autoadmiración. Pero cuanto más se perdía en el laberinto de los espejos, más se alejaba de la realidad, hasta que finalmente su obsesión la consumió por completo. La enfermedad que la aquejaba no era solo física, sino espiritual, arrastrándose hacia un abismo del cual no había retorno. Y así, en su lecho de muerte, rodeada de espejos que reflejaban su propia imagen distorsionada, Elisa se enfrentó a su destino final. Pero incluso en la muerte, su obsesión no la abandonó. Se dice que su espíritu atormentado aún deambula por los oscuros pasillos de la mansión de los de la Rosa, buscando desesperadamente un reflejo que ya no puede encontrar. Estaba claro que la obsesión de Elisa de la Rosa por su propia belleza trascendía más allá de la muerte, sumiéndose en un eterno y tortuoso ciclo de vanidad y desesperación.
Cada año, cuando los días se acercaban al aniversario de su partida o al Día de Muertos, el espíritu de Elisa se alzaba de entre las sombras del Panteón de la Leona. Con paso silencioso y ojos brillantes como luciérnagas en la oscuridad, ella vagaba por las calles de Cuernavaca en busca de un eco de su vida pasada. Su primera parada siempre era la mansión donde una vez había reinado como la reina indiscutible de la belleza. A través de los años, la casa había caído en un estado de abandono, sus paredes de piedra testigos mudos del paso del tiempo y la decadencia. Pero para Elisa, aún resonaban los ecos de risas y susurros entre sus corredores polvorientos. Entraba a la casa con paso decidido, como si estuviera poseída por una fuerza más allá de su control. Los espejos rotos y desgastados la recibían con su reflejo distorsionado, una visión de su belleza marchita que la atormentaba aún en la muerte. Pero para Elisa no había escape de su propia vanidad. Mientras tanto, el conductor de un taxi que pasaba por las cercanías era testigo involuntario de esta macabra escena. Intrigado por la figura fantasmal que entraba en la casa abandonada, esperaba pacientemente afuera, seguro de que alguien saldría eventualmente para liquidar el viaje. Pero ese momento nunca llegaba. Horas después, cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, el taxista, tembloroso y con el corazón palpitante, abandonaba el lugar, convencido de que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. La leyenda de la Dama de los Espejos se extendía así, como una sombra que se arrastraba por las calles de Cuernavaca, susurrando secretos oscuros y alimentándose del miedo de aquellos que se atrevían a escucharla. Y mientras tanto, Elisa de la Rosa, atrapada en su propia obsesión inmortal, continuaba su eterno y solitario baile entre los espejos rotos de su pasado. Fue en ese momento cuando comenzó mi historia. Me llamo Alexis, soy taxista en Cuernavaca. Desde que era joven, había escuchado historias escalofriantes sobre la Dama de los Espejos. Cada vez que pasaba cerca del Panteón de la Leona o de la mansión abandonada donde se decía que ella vagaba, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Siempre había mantenido una actitud escéptica hacia esas historias, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños y a los crédulos. Sin embargo, una noche, cuando menos lo esperaba, me encontré cara a cara con el terror que había creído ficticio. Era una noche oscura y lluviosa, de esas en las que el viento parece susurrar secretos ancestrales entre los árboles retorcidos. Recibí una llamada para recoger a un pasajero cerca del Panteón de la Leona, una zona que siempre me ponía nervioso, pero necesitaba el dinero, así que salí de mi casa y fui sin pensarlo 2 veces. Al llegar al lugar, vi a una figura envuelta en sombras, con un aire de melancolía que parecía emerger de la oscuridad misma. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, cuyo rostro estaba velado por la penumbra de la noche. Sin decir una palabra, subió al asiento trasero del taxi y me pidió que la llevara a la dirección de la antigua mansión de los de la Rosa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando reconocí el lugar al que me dirigía. Recordé todas las historias que había escuchado sobre aquel sitio, sobre la dama que vagaba entre sus paredes. Pero no podía negarme a llevar a mi pasajera a su destino, así que comencé el viaje con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Durante el trayecto, intenté romper el silencio con conversación, pero la mujer permaneció en silencio, perdida en sus propios pensamientos. Cada vez que me atrevía a mirarla a través del espejo retrovisor, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si estuviera siendo observado por algo más que una simple pasajera. Cuando llegamos a la mansión abandonada, la mujer se bajó del auto sin decir una palabra. La observé mientras se alejaba entre las sombras, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Esperé un momento, esperando ver si alguien salía a liquidar el viaje, pero ningún alma viviente apareció. Después de dejar a la misteriosa mujer en la mansión de los de la Rosa, regresé a mi rutina diaria de recoger pasajeros y llevarlos a sus destinos, intentando ahogar en la distracción del trabajo el recuerdo perturbador de aquel encuentro en la noche lluviosa. Sin embargo,
Mi paz se vio interrumpida días después, cuando recibí una visita inesperada en la estación de taxis. Era un hombre mayor, elegantemente vestido y con una mirada sombría que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi alma. ¿Eres tú quien llevó a mi esposa a la mansión de los de la Rosa la otra noche?, preguntó con voz grave y llena de autoridad. Asintiendo con cautela, le confirmé que había sido yo quien había llevado a una mujer a ese lugar. Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre me agarró del brazo con fuerza, clavando su mirada en la mía con una intensidad que me heló la sangre. Mi esposa falleció hace años, susurró, su voz temblorosa con una mezcla de tristeza y desesperación. Lo que viste esa noche no era más que un espíritu atormentado, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención. Mis manos temblaban mientras escuchaba sus palabras, incapaz de procesar lo que acababa de revelarme. ¿La mujer que había llevado en mi taxi era realmente un fantasma? ¿Había sido testigo de algo sobrenatural sin darme cuenta? El hombre me soltó con un suspiro cansado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Te advierto, hijo, mantente alejado de esos lugares. Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión acechando en las sombras, y no todos regresan indemnes después de cruzar su umbral. Con el corazón aún martilleando en mi pecho, asentí con la cabeza en silencio, prometiendo seguir su consejo. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la experiencia que había vivido esa noche me perseguiría para siempre, recordando que en Cuernavaca las leyendas eran más que simples cuentos de viejas. Eran realidades oscuras que acechaban en las sombras, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes para buscar la verdad. Las noches se volvieron un tormento para mí después de aquel encuentro con la misteriosa mujer vestida de negro. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen se colaba en mis sueños como una sombra insistente, persiguiéndome a través de los callejones oscuros de mi mente. Ella caminaba hacia mí con pasos lentos y silenciosos, su vestido ondeando en el viento nocturno como un espectro de la noche. Su rostro permanecía oculto entre las sombras, pero su presencia era suficiente para helarme la sangre en las venas. Intenté ignorar estos sueños perturbadores, diciéndome a mí mismo que eran solo el resultado de mi imaginación sobreexcitada por las historias que había escuchado. Pero cada noche que pasaba, su influencia parecía crecer más fuerte, como si hubiera encontrado un camino hacia mi subconsciente y no estuviera dispuesta a abandonarlo. La desesperación se apoderó de mí, consumiendo mi mente con pensamientos de locura y paranoia. ¿Qué quería esta mujer de mí? ¿Por qué se había aferrado a mis sueños con tanta ferocidad? Mis días se convirtieron en una lucha constante por mantenerme despierto, temeroso de lo que encontraría al cerrar los ojos una vez más. Pero la falta de sueño comenzó a pasar factura en mi cordura, dejándome al borde del abismo de la locura. Finalmente, no pude soportarlo más. Busqué ayuda en todas partes, desde médicos hasta chamanes, pero ninguno pudo liberarme de la opresión de aquella presencia oscura que se había apoderado de mi mente. Y así, me vi atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación, perseguido por la imagen fantasmal de la mujer vestida de negro que se había instalado en mis sueños. Mi única esperanza era encontrar una manera de romper este vínculo sobrenatural antes de que fuera demasiado tarde y me arrastrara hacia la oscuridad eterna. Armado con un valor nacido de la desesperación, decidí enfrentar directamente la fuente de mis pesadillas, la tumba de la Dama de los Espejos en el Panteón de la Leona. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me adentré en el camposanto en busca de respuestas que pudieran liberarme de la opresión de aquellos sueños perturbadores. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad, solo interrumpida por la luz mortecina de la luna que se filtraba entre las nubes. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, susurrando secretos oscuros y acechando en cada rincón del cementerio. Finalmente, llegué a la tumba de la Dama de los Espejos. Era una estructura imponente, una de las más grandes del camposanto, adornada con esculturas de ángeles y figuras religiosas que observaban en silencio desde las alturas.
pero lo que más llamaba la atención eran los espejos que adornaban cada centímetro de la tumba, reflejando la luz de la luna en un espectáculo de destellos y sombras. Con manos temblorosas, me acerqué a la tumba y me arrodillé frente a ella, como si estuviera buscando la redención en sus frías piedras. Cada reflejo en los espejos parecía susurrar una verdad oculta, una revelación que había estado esquivando durante tanto tiempo. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y borrosa que se movía entre los espejos, una presencia que parecía mirarme fijamente desde el otro lado. Era la misma mujer que había visto en mis sueños, la dama de los espejos, su rostro aún oculto entre las sombras. Con un grito de desafío, me lancé hacia adelante, rompiendo el hechizo que me había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Agarré un fragmento afilado de espejo y lo levanté hacia la figura fantasmal, dispuesto a enfrentarla cara a cara y exigir respuestas. Pero en el momento en que mi mano tocó el reflejo frío del cristal, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor, confundido y tembloroso, preguntándome si todo había sido solo una ilusión causada por mi propia mente atormentada. Sin embargo, en ese momento, una sensación de calma se apoderó de mí, como si hubiera liberado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Me levanté de la tumba, sabiendo que, aunque las pesadillas aún podían perseguirme en la oscuridad de la noche, ahora tenía el coraje para enfrentarlas y encontrar la paz que tanto anhelaba. Y así, con un último vistazo a los espejos que adornaban la tumba de la dama de los espejos, me alejé del cementerio, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera deparar. Con el paso de los años, la tumba de la dama de los espejos en el Panteón de la Leona cayó en el olvido y la decadencia. La partida de su esposo marcó el comienzo del declive de aquel lugar que una vez fue testigo de su belleza y vanidad, pero que ahora abandonado y desolado. Sin familiares cercanos que se hicieran cargo de los gastos de mantenimiento, la tumba se encontraba en un estado de deterioro alarmante. Los espejos, alguna vez relucientes y majestuosos, ahora estaban empañados por el paso del tiempo y cubiertos de polvo y suciedad. Las esculturas de ángeles que alguna vez guardaron silenciosa vigilia sobre los restos de la dama de los espejos ahora estaban desgastadas por la intemperie, sus alas rotas y sus rostros desfigurados por el abandono. La memoria de la mujer que una vez había sido la más hermosa de Cuernavaca se desvanecía lentamente, borrada por el paso implacable del tiempo y la indiferencia de aquellos que la rodeaban. Las leyendas que una vez habían susurrado su nombre con reverencia ahora apenas eran un eco lejano en la mente de los lugareños, relegadas al olvido junto con los escombros de su tumba abandonada. Pero incluso en su deterioro, la tumba seguía siendo una leyenda muy conocida por sus espejos rotos y sus esculturas desgastadas, los cuales eran testigos mudos de los secretos y las tragedias que habían acompañado a aquella mujer en vida, una advertencia para aquellos que se atrevían a buscar la belleza a cualquier costo. Y así, en el silencio del cementerio, la historia de la dama de los espejos se desvanecía lentamente en la oscuridad, perdida en el polvo de los siglos y relegada al reino de las leyendas olvidadas. Pero su memoria seguía viva en aquellos pocos que recordaban su historia, un recordatorio de que incluso los más hermosos entre nosotros pueden caer en las garras del destino más oscuro si no tienen cuidado. A medida que los años pasaron, yo, el antiguo taxista que una vez se enfrentó a los horrores de la dama de los espejos, finalmente me jubilé por la edad. Mis días de recorrer las calles de Cuernavaca en busca de pasajeros habían llegado a su fin, pero mi mente seguía atormentada por los recuerdos de aquella noche oscura. Aunque nuevas generaciones de taxistas llenaban las calles de Cuernavaca, yo sabía que había una verdad que no podían ignorar. La leyenda de la dama de los espejos seguía siendo una advertencia ominosa para aquellos que se aventuraban cerca del Panteón de la Leona. Mis viejos colegas me contaron que habían oído susurros entre ellos sobre los peligros de detenerse en aquel lugar por la madrugada, y mucho menos de tomar un viaje que se dirigiera a la Casa de la Rosa. Aunque ya no estaba en la carretera,
una parte de mí seguía vigilante, recordando a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de los misterios que se escuchan en las profundidades de Cuernavaca. Porque, aunque el tiempo pudiera borrar las huellas de la Dama de los Espejos en la tierra, su legado sigue vivo en las historias que se contaban en susurros en las noches oscuras, recordándonos que algunas verdades son más terroríficas que cualquier ficción que la mente pueda concebir. Mi nombre es Antonio, actualmente tengo 30 años, pero hasta el día de hoy no logro olvidar la horrible experiencia que tuve cuando tenía 16 años. Fue algo que marcó mi vida y desde ese entonces, mi mayor miedo son las brujas. En aquella ocasión mis 3 amigos, Luis, Felipe, Martín y yo, decidimos pasar un fin de semana acampando en un cerro que se encontraba a las afueras de nuestro pueblo, en el estado de Puebla. El lugar tenía cierta reputación de ser embrujado, pero no nos importaba, de hecho, eso nos emocionaba aún más. Empacamos nuestras cosas y comenzamos la subida al cerro en busca de una experiencia inolvidable. Cuando llegamos a la cima, encontramos un lugar perfecto para montar nuestro campamento. Rápidamente armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. La noche se acercaba y el aire comenzaba a enfriarse. Así que encendimos la fogata, sacamos la carne que habíamos traído y comenzamos a hacer una deliciosa carne asada. Al calor de la hoguera, comenzamos a platicar y a reír, recordando viejas historias y compartiendo nuestros miedos más profundos. La música que sonaba en nuestro viejo equipo de radio nos mantenía animados y entretenidos, mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. No había señal de ningún fenómeno extraño y nos sentíamos seguros y contentos en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Cuando nuestras energías comenzaron a decaer, decidimos que era hora de ir a dormir. Apagamos la música, nos despedimos y nos metimos en nuestras respectivas tiendas de campaña. A pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño, pues algo en el ambiente me mantenía alerta, como si mi subconsciente supiera que algo no estaba bien. En medio de la noche, empecé a escuchar ruidos extraños fuera de mi tienda de campaña. Al principio pensé que eran animales nocturnos, pero luego me di cuenta de que sonaban como pasos, susurros y risas de mujeres. Intenté convencerme a mí mismo de que era mi imaginación, pero los sonidos se hacían cada vez más fuertes y más cercanos. No podía quedarme acostado sin hacer nada, así que me decidí a salir de mi tienda para investigar. No quería despertar a mis amigos, así que salí sigilosamente y me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos que me inquietaban. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos. Sin embargo, por más que caminaba, no encontraba nada fuera de lo común. Empecé a pensar que quizás había sido simplemente mi imaginación jugando una mala pasada. Decidí volver a mi tienda de campaña, pero a medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. El ambiente había cambiado por completo, el aire estaba tan frío que me calaba los huesos, y sentía un miedo inexplicable que me dejaba helado. Era como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Regresé a mi tienda y me metí en mi saco de dormir, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Me sentía observado, como si una fuerza invisible me estuviera acechando desde las sombras. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos siniestros y aterradores, imágenes de pesadillas y leyendas que habíamos compartido durante la noche. Intenté ignorar el miedo y concentrarme en mi respiración para calmarme, pero el frío y el terror eran insoportables. De repente, escuché un susurro a mi lado, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis ojos se abrieron de par en par, y me quedé petrificado, incapaz de moverme. En ese momento, una risa escalofriante retumbó a través de la noche, como si alguien se estuviera burlando de mi miedo. La risa parecía venir de todas direcciones, como si me rodeara por completo. No pude evitar gritar, despertando a mis amigos. Los gritos de mis compañeros se unieron a los míos, y de repente,
todos estábamos despiertos y paralizados por el terror. El frío y el miedo se habían apoderado de nuestro campamento y no sabíamos cómo enfrentarnos a lo desconocido. Aunque estábamos juntos, sentíamos que estábamos siendo atacados por una fuerza sobrenatural que no podíamos comprender ni controlar. Aquella noche, la oscuridad nos había envuelto en su abrazo aterrador y el verdadero horror apenas estaba comenzando. Nos reunimos alrededor de la fogata que aún humeaba, temblando de frío y miedo, incapaces de hablar. Cada uno de nosotros parecía haber experimentado algo aterrador, pero no queríamos darle voz a nuestros temores. Sin embargo, no podíamos ignorar lo que había sucedido, y nos miramos, buscando consuelo en la compañía de los demás. Les conté a mis amigos lo que había escuchado, y cómo había salido a investigar, pero no había encontrado nada fuera de lo común. A medida que relataba mi experiencia, vi cómo sus rostros se ponían cada vez más pálidos. Uno de ellos, Luis, compartió que algo lo había despertado en medio de la noche, sintiendo como si una mano helada tocara su pie, pero cuando abrió los ojos, no había nadie ahí. Felipe y Martín también habían experimentado algo similar. Ambos habían escuchado susurros escalofriantes y sentido un frío intenso, como si una presencia maligna los estuviera acechando en la oscuridad. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, permitiendo que el miedo nos dominara. Decidimos unirnos y explorar los alrededores, buscando cualquier indicio de lo que nos estaba aterrorizando. Armados con nuestras linternas y la determinación de enfrentar lo desconocido, caminamos por el cerro en la oscuridad, inspeccionando cada rincón y escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común, pero, por más que buscamos, no encontramos nada que explicara las experiencias aterradoras que habíamos vivido. Exhaustos y desanimados, regresamos a nuestro campamento. Aunque no habíamos descubierto nada en nuestra búsqueda, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad. Decidimos intentar dormir de nuevo, pero acordamos que si alguno de nosotros escuchaba o sentía algo extraño, debía despertar a los demás de inmediato. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña y nos arropamos en nuestros sacos de dormir, intentando aferrarnos a la ilusión de seguridad que proporcionaban, pero, a medida que la noche avanzaba, no pudimos evitar sentir que estábamos a merced de fuerzas que no podíamos entender ni controlar, y en el fondo de nuestras mentes sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Después de mucho tiempo, luchando contra el miedo que me invadía, finalmente logré conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de encontrar refugio en los brazos de Morfeo, me sumergí en una horrible pesadilla. En mi sueño, me encontraba en un pasillo largo y oscuro, con una atmósfera opresiva que me llenaba de terror. A ambos lados del pasillo había numerosas puertas, cada una de ellas tan siniestra como la siguiente. De repente, una mujer sin pelo, vestida de negro, apareció a mi lado. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero algo en sus ojos me daba escalofríos. La mujer me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia una de las puertas. Con cada paso que dábamos, sentía que mi corazón latía más fuerte, anticipando un mal presagio. Finalmente, llegamos a la puerta y la mujer la abrió lentamente. Al otro lado de la puerta, pude ver nuestro campamento, las tiendas de campaña, lo que quedaba de la fogata y la oscuridad que nos rodeaba, pero algo no estaba bien. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que otra mujer, también sin pelo, estaba de pie junto a nuestras tiendas de campaña. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche, y sus pies estaban manchados de sangre, pero lo más aterrador de todo era su sonrisa malvada, que parecía burlarse de mí. La mujer comenzó a acercarse a las tiendas, y en un instante, abrió la mía. Me vi a mí mismo durmiendo, completamente ajeno al horror que se cernía sobre mí, y la mujer se inclinó sobre mi cuerpo dormido, observándome con una mirada maliciosa. En ese momento, el terror me invadió por completo y grité en mi sueño, despertándome de la pesadilla. Pero el horror no terminó ahí. Al abrir los ojos, vi una sombra asomándose a mi tienda de campaña.
como si la pesadilla se hubiera vuelto realidad, mi grito de miedo despertó a mis amigos, quienes salieron de sus tiendas, preocupados por lo que estaba sucediendo. Mis amigos, al escuchar mis gritos, acudieron rápidamente a mi tienda de campaña, les conté sobre la terrible pesadilla que había tenido, y cómo la sombra en mi tienda parecía haberla hecho realidad. Todos estábamos asustados, pero mis amigos intentaron calmarme, miramos nuestros relojes y nos dimos cuenta de que eran las 3 de la mañana. Decidimos que lo mejor sería esperar a que amaneciera, antes de abandonar el campamento, ya que irnos a esa hora podría ser peligroso. Luis propuso que nos quedáramos despiertos y alerta hasta el amanecer, por si acaso algo inusual ocurriera de nuevo. Todos estuvimos de acuerdo con su plan, así que reavivamos la fogata y nos sentamos alrededor de ella. Para distraernos del miedo que nos atenazaba, comenzamos a hablar de nuestras infancias y las cosas divertidas que solíamos hacer juntos. A medida que compartíamos nuestras historias, nuestras risas llenaban el aire y momentáneamente olvidamos el terror que nos había traído hasta ahí. Sin embargo, mientras uno de mis amigos contaba una de sus historias, no pude evitar que mis pensamientos divagaran hacia las leyendas que habíamos escuchado sobre ese cerro. Recordé cómo mi tío me había contado que las brujas solían reunirse ahí para realizar sus rituales y sacrificios. Según él, las brujas buscaban la energía del cerro para alimentar sus hechizos y maldecir a aquellos que se atrevían a interrumpir sus prácticas. Mientras pensaba en estas historias, un escalofrío recorrió mi espalda, como si un dedo helado me estuviera acariciando. Me pregunté si nuestro campamento estaba ubicado en uno de los sitios de reunión de las brujas y si acaso, en nuestra ignorancia, habíamos desatado su ira al invadir su territorio sagrado. No quise compartir mis temores con mis amigos, pero la inquietud crecía en mi interior, haciendo que cada sonido, cada sombra en la noche, pareciera un presagio de un horror inminente. Mientras todos reían y compartían historias, me sentía cada vez más inquieto, incapaz de unirme a su alegría. Entonces, de repente, el silencio se apoderó del campamento, todos dejamos de hablar al mismo tiempo, ya que un sonido nos heló la sangre. Una mujer tarareaba una canción de cuna de manera tenebrosa. Era un sonido melódico pero extraño, que parecía resonar en nuestros huesos. Nos miramos unos a otros. Temblando de miedo, Martín sugirió llamar a su padre, pero Luis argumentó que era una pésima idea. Nos recordó que si nuestros padres descubrían la verdad, nos regañarían, y además, no podíamos arriesgarlo si realmente había algún peligro. Decidimos que teníamos que ser valientes y enfrentar la situación nosotros mismos. Ya era hora de irnos de ese lugar maldito. Rápidamente recogimos nuestras cosas, guardando nuestras pertenencias en nuestras mochilas con manos temblorosas, y cada segundo que pasaba, la canción de cuna se volvía más intensa y perturbadora, como si la mujer invisible se estuviera acercando a nosotros a medida que nos apresurábamos a empacar. No podíamos evitar sentir que estábamos siendo observados, como si la oscuridad tuviera 1000 ojos que nos acechaban. Una vez que estuvimos listos, nos pusimos nuestras mochilas y nos preparamos para salir del campamento, pero, a pesar de nuestra determinación, el miedo nos mantenía paralizados, incapaces de dar el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué horrores nos esperarían en la oscuridad? Era peor enfrentar lo desconocido o quedarnos en el campamento y esperar a que amaneciera. Nos enfrentábamos a una encrucijada y el tiempo se estaba agotando. Contemplando las sombras que nos rodeaban, me di cuenta de que quizá no fuera tan buena idea adentrarnos en la oscuridad. Podríamos perdernos o peor aún, encontrarnos con algo mucho más aterrador que lo que ya habíamos vivido. A pesar de mi vergüenza, les propuse a mis amigos que rezáramos el Padre Nuestro, con la esperanza de que si había algo maligno entre nosotros, la oración podría alejarlo. Aunque ninguno de nosotros era particularmente religioso, en ese momento parecía ser nuestra única opción. Mis amigos asintieron con la cabeza, y todos nos tomamos de las manos en un círculo. Comenzamos a recitar el Padre Nuestro en voz baja, nuestras palabras vacilantes al principio.
pero cada vez más fuertes a medida que avanzábamos. Sin embargo, en lugar de mejorar nuestra situación, parecía que estábamos empeorando las cosas. El aire se volvió aún más frío, como si una brisa helada nos envolviera, y sentimos un peso sobre nuestros hombros. El tarareo cesó por unos momentos, dando paso a un breve silencio, pero, de repente, una voz aterradora y horrible resonó en la noche. Era la misma mujer, pero ahora parecía estar maldiciéndonos, retorciendo nuestras palabras en una cacofonía de odio y desprecio. Los árboles parecían susurrar sus maldiciones y el viento gemía con su furia. El terror nos invadió, haciéndonos olvidar nuestras diferencias y uniéndonos en un abrazo colectivo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo, pero sabíamos que debíamos hacer algo, antes de que fuera demasiado tarde. Miramos a nuestro alrededor, buscando alguna señal de que la maldición se estaba manifestando en el mundo físico, pero todo lo que vimos fue oscuridad, y todo lo que oímos fueron nuestros propios latidos, acelerados por el miedo. Nuestras mentes corrían, tratando de encontrar una solución a la situación cada vez más desesperada en la que nos encontrábamos. Debíamos correr y arriesgarnos a perdernos en la oscuridad, o enfrentar la maldición y luchar contra lo desconocido. La indecisión nos mantenía en un estado de parálisis, mientras el tiempo se nos escapaba y la furia de la bruja aterradora crecía cada vez más. De repente, todo quedó en silencio. El frío y el miedo que nos habían atormentado parecieron desvanecerse, y todo volvió a la normalidad. Por un breve instante, nos atrevimos a creer que todo había terminado, y que estábamos a salvo, pero ese breve respiro no duró mucho. Escuchamos pasos y una mujer gritando en la oscuridad, preguntando si había alguien ahí y si estábamos bien. Su voz sonaba preocupada y amable, lo que nos dio un atisbo de esperanza. Nos miramos a los ojos y asentimos, decidiendo acercarnos a la mujer, que parecía querer ayudarnos, y nos pusimos en marcha, siguiendo el sonido de su voz. Cuando finalmente llegamos a donde se encontraba la mujer, nos quedamos paralizados por el horror. Frente a nosotros había una figura grotesca, una mujer calva y pálida, con sus extremidades muy largas y garras en sus manos, con los pies ensangrentados, y en sus brazos cargaba lo que parecía ser un muñeco de plástico que imitaba a un bebé. La mujer tarareaba canciones de cuna mientras observaba al muñeco con una extraña mezcla de ternura y locura. El tiempo parecía haberse detenido mientras la observábamos, incapaces de mover un músculo o de apartar la vista de la horrenda escena. Entonces, la mujer levantó la cabeza y nos miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma en su interior. Una sonrisa malvada se formó en sus labios, mientras nos miraba, y nos dimos cuenta de que habíamos caído en una trampa. En ese momento, entendimos que la bondad y la preocupación que habíamos percibido en su voz eran solo una fachada, un engaño para atraernos hacia ella, y ahora estábamos atrapados en su red, y no sabíamos qué horrores nos esperaban a continuación. Ante la aterradora aparición de la mujer, gritamos y salimos corriendo en diferentes direcciones, impulsados por el pánico. Uno de mis amigos se quedó inmóvil, temblando de miedo, pero lo empujé y le grité que corriera. De alguna manera, todos terminamos encontrándonos de nuevo en el campamento, donde tomamos la decisión unánime de irnos de inmediato, sin importar las consecuencias. Corrimos a toda prisa, escuchando algo o alguien que nos perseguía. Mientras corríamos, levantamos la vista al cielo y vimos unas bolas de fuego, surcando la noche. De inmediato recordé lo que mi padre me había dicho, que las bolas de fuego eran brujas, y un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esa revelación. Y el miedo se apoderó de nosotros aún más. No nos detuvimos a pensar en lo que podría suceder si nos atrapaban, o si realmente eran brujas las que nos perseguían. Solo sabíamos que debíamos escapar a toda costa, y poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar maldito. Nuestras piernas ardían y nuestros pulmones suplicaban aire, pero el terror nos impulsaba a seguir adelante. No sabíamos cuánto tiempo podríamos mantener ese ritmo frenético, ni qué nos depararía el destino al final de nuestra huida. Pero no nos detuvimos,
no podíamos detenernos, mientras las bolas de fuego seguían iluminando el cielo nocturno y la sombra de la mujer calva y sus malvadas intenciones nos perseguían en la oscuridad. Mientras corríamos, uno de mis amigos tropezó con algo y cayó al suelo, con un golpe sordo, y al ayudarlo a levantarse, descubrimos que se había tropezado con una cabeza de cerdo. La visión era tan grotesca, que uno de mis amigos no pudo evitar vomitar. A pesar del horror que nos había causado ese descubrimiento, seguimos corriendo hasta que vimos una luz a lo lejos, detrás de unos árboles. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos a continuación superó con creces cualquier cosa que hubiéramos imaginado en nuestras peores pesadillas. Ahí, en medio de un claro iluminado por antorchas, había 6 mujeres, incluida la que habíamos visto arrullando al muñeco. Todas estaban calvas, pálidas, desnudas y con los pies ensangrentados. Formaban un círculo y reían de forma histérica y desquiciada. De repente, todas comenzaron a recitar palabras incomprensibles en un idioma desconocido, mientras metían sus pies en cubetas llenas de sangre, probablemente del cerdo decapitado. Nos quedamos paralizados por el shock, incapaces de apartar la vista de la escena macabra que se desarrollaba ante nosotros. Era evidente que estábamos siendo testigos de algún tipo de ritual oscuro y maligno, y la idea de que esas mujeres pudieran tener poderes sobrenaturales y siniestros nos llenó de un miedo inimaginable. Cuando las brujas voltearon hacia nosotros, sonriendo malvadamente, no perdimos tiempo y comenzamos a correr de nuevo, desesperados por escapar. Las risas y los murmullos nos seguían, pero no nos detuvimos. De repente, nos encontramos con un hombre mayor que llevaba una linterna y un machete. Al vernos asustados, nos preguntó qué había pasado. Al principio, no confiábamos en él y no quisimos responder, pero insistió, y uno de mis amigos, llorando de miedo, finalmente le contó todo lo que habíamos presenciado. El hombre, llamado Martín, nos dijo que vivía al pie del cerro y había visto las bolas de fuego en el cielo. Sabía que eran las malditas brujas y había salido a enfrentarlas, dispuesto a cortarles las patas. Nos aseguró que no teníamos que preocuparnos, ya que estábamos cerca del final del cerro, y nos invitó a su casa, donde su esposa nos ofrecería té caliente y pan para calmar nuestro susto. Sus palabras nos brindaron cierto alivio, y antes de seguir nuestro camino, Martín gritó a las brujas que se fueran, amenazándolas con enfrentarlas él mismo si no lo hacían. Mientras caminábamos hacia la casa de Martín, él nos contó que las brujas le habían robado el cerdo para sus horribles rituales y que no hacía mucho tiempo había atrapado a una de ellas y le había quemado los pies. Aunque su relato era espantoso, nos sentíamos agradecidos de haber encontrado a alguien dispuesto a protegernos de aquellas terribles criaturas. Llegamos a la casa de Martín y su esposa, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Pasamos el resto de la noche hablando con ellos, lo que nos ayudó a sentirnos mejor y más seguros. A medida que las horas pasaban, el sol comenzó a asomarse en el horizonte, anunciando el amanecer. Con el sol brillando en el cielo, nos despedimos de Martín y su esposa y regresamos a nuestras casas, aún incrédulos por todo lo que habíamos vivido. Nos prometimos mutuamente no contarles a nuestros padres lo sucedido, y juramos no volver al cerro jamás. Sin embargo, después de esa aterradora experiencia, las pesadillas nos atormentaban con frecuencia. Las brujas aparecían en nuestros sueños, haciéndonos revivir el miedo que sentimos aquella noche. Incluso, en algunas ocasiones, escuchábamos murmullos extraños afuera de nuestras casas, recordándonos que lo que habíamos vivido en el cerro no había sido simplemente una alucinación. Aunque nunca volvimos al cerro, el recuerdo de aquella horrible noche permaneció con nosotros para siempre, dejándonos con una constante sensación de inquietud y miedo hacia lo desconocido. Cuando tuve que prestar servicio militar, recuerdo que me enviaron a un batallón que quedaba en un municipio muy cerca a la ciudad en la que yo vivía. Era un lugar en general tranquilo, la población era poca y hacía mucho calor, aún en las noches.
Casi siempre nos ponían labores de vigilancia o patrullaje, pero en especial recuerdo las noches en las que debíamos estar en una garita, que es como le decimos a las torres de vigilancia, que están en lugares como cuarteles o batallones. El caso es que durante mucho tiempo, nos turnaban para estar vigilando en la garita. Era un lugar no muy grande construido con ladrillo, tenía un baño, un termo pequeño donde guardábamos café para el turno de la noche, y en la parte de afuera a su alrededor, tenía un espacio que la rodeaba, como una especie de balcón, a donde solía salir en las noches cuando empezaba a sentir mucho sueño, o en el día para evitar el calor que hacía en la parte de adentro. Una noche en la que debía quedarme vigilando, me quedé dormido, y nadie se hubiera enterado, de no ser porque en la madrugada, a veces los superiores decidían ir a revisar. Si quien tenía el turno en la garita estaba atento a su trabajo, nunca pasaban a la misma hora y justo esa noche. Pasaron solo unos minutos después de que yo me quedara dormido, así que recibí una amonestación, un fin de semana menos de permiso, y toda una semana de turnos de día, me fue cambiada por turnos de noche, además de un entrenamiento físico adicional, cosas normales de prestar servicio militar. Así que durante las siguientes noches, que tuve que estar vigilando en la torre, intenté a toda costa no dormirme, me quedaba un rato en la parte de adentro y luego salía, para que el frío de la noche me mantuviera despierto, y también algo que algunas veces hacíamos con mis compañeros, sin que los superiores lo notaran. Era poner un poquito de aguardiente en el café, y debo admitir que después de una semana del incidente, hubo una noche en la que puede que me pasara un poco, así que me encontré una vez más dentro de la garita, a punto de quedarme dormido, a causa del efecto del alcohol. Pero por algún milagro, cuando cabeceé, casi me caigo de la silla, y esto me puso en alerta. Me levanté y salí para intentar seguir con los ojos abiertos. Recuerdo que esa noche la luna estaba llena, se veía enorme y amarilla, todo estaba en silencio, cuando noté que un árbol muy alto, tan alto como la garita, pero que estaba alejado por varios metros de ahí, se empezó a mover, como si hubiera un animal. Entonces vi claramente como una especie de ave se asomaba por entre las ramas hasta posarse en la punta del árbol. No podía reconocer qué especie de ave era. Al principio pensé que era un chulo, pero mucho más grande. Tenía el cuello anormalmente largo, pero por la oscuridad de la noche y la distancia, no pude distinguirla con claridad. Estaba observándola, cuando de un momento a otro, saltó desde la copa del árbol y abrió sus alas, que también eran enormes. La vi alzarse con la luna de fondo, hasta que aterrizó detrás de unos arbustos no muy altos. Esperé por unos segundos intentando divisar en dónde estaba el animal. Escuché un sonido, como una especie de zumbido, y de pronto vi que de los arbustos salió una mujer a medio vestir. No pude ver su rostro y no creo que ella hubiera notado mi presencia. El caso es que la mujer salió caminando hacia el lado contrario del batallón, y yo me quedé ahí sin poder explicar lo que acababa de ver, y en ese momento, uno de mis superiores me llamó. Estaba detrás de mí, había subido a ver que yo estuviera haciendo mi trabajo. Me preguntó si esa noche estaba alerta y si había visto algún movimiento extraño. Yo preferí decirle que todo estaba bien, pues después de la sanción que me habían hecho, no quería que pensaran que estaba enloqueciendo. Al día siguiente, mientras comíamos, le conté lo que había visto a dos de mis compañeros. Ellos, como era de esperarse, se rieron, hicieron bromas sobre que el encierro me estaba afectando, que quién sabe qué más le estaba poniendo al café. Al final también acabé riéndome con ellos y seguí mi vida como si nada. Estuve varias noches observando el árbol en donde yo creía haber visto el ave, pero no volví a verla. Intenté olvidar el suceso, hasta que una tarde, uno de los compañeros a los que le había contado mi relato, me dijo que alguien más había presenciado lo mismo que yo. Incluso había contado que el ave hacía un ruido como de zumbido, justo antes de caer y transformarse en mujer. A partir de ahí, empezamos a creer que había una bruja que se transformaba frente a la garita, pero aún no estábamos seguros del por qué lo hacía en ese lugar. Tampoco sabíamos cada cuánto lo hacía, o si tenía una fecha en especial para transformarse, pero desde ese momento,
empezamos a prestar más atención a lo que pasaba en las noches. No por temor sino por curiosidad. Una mañana cuando otro compañero llegaba de hacer su turno en la garita, nos dijo que también la había visto. El que era de ese pueblo en el que estábamos, estaba convencido de que era una bruja, pues cuando era niño, su abuela le contaba que en esa población vivían unas brujas que podían transformarse en aves. Decían que volvían por épocas, porque hacía muchos años, los habitantes habían agarrado a una de ellas, y por poco la queman viva, porque la culpaban por haber dañado algunos cultivos y matar varios animales, pero al final la mujer había escapado, y desde ese momento no se les veía muy seguido. Solo aparecían para hacer bromas de mal gusto o llevarse el ganado, al menos eso era lo que decían. Entonces, mi compañero mencionó que lo más impresionante había sido ver al ave en contraste con la luna llena, y en ese momento se me ocurrió que la bruja solo se transformaba cuando la luna adquiría esa forma, lo que a todos les pareció que era cierto. Ese fin de semana, me dieron permiso de salir, así que viajé a mi ciudad, que estaba solo a un par de horas de ahí. Pude pasar tiempo con mi mamá y con mi novia, a quien no sé por qué, decidí contarle sobre la bruja de la garita, y para mi sorpresa le pareció bastante extraño. Me dijo que no pensaba que yo fuera un hombre supersticioso. No parecía muy convencida, pues ella no creía en nada de eso, pensaba que la gente solo lo inventaba para asustar a los niños y a los crédulos. Entonces tuve la idea de prometerle que la próxima vez que nos viéramos, yo tendría pruebas de que la bruja era real. Después de regresar de ese permiso, todas las noches me fijaba en cómo estaba la luna, tenía planeado grabar la transformación con mi teléfono. Cuando al fin llegó la luna llena, estaba decidido. Miraba en casi todo momento hacia el árbol en el que la había visto la última vez, salí un par de veces, pero incluso cuando estaba dentro de la garita. No apartaba la vista del lugar, aunque por supuesto también vigilaba la seguridad del batallón, pues debía cumplir con mi labor. Entonces, mientras estaba adentro tomando un poco de café, la vi. El ave de cuello largo estaba posada sobre la copa del árbol. Agarré mi teléfono y salí para tener una mejor vista, pero cuando empecé a grabar estando afuera, me di cuenta que ya no estaba ahí. De repente escuché el zumbido y una especie de grito agudo. Pero esta vez le oí muy cerca, volteé para observar de dónde provenía y la vi. Estaba a solo unos pasos de mí, parada en el barandal de la torre. Sus piernas eran como las de una mujer, pero terminaban en garras como las de un águila. Tenía plumas de color gris y negro, y su cuello era anormalmente largo, más largo que el de un ser humano, y su rostro era aterrador. Tenía los ojos completamente negros como dos agujeros. Las pestañas largas, y no tenía nariz. Sus labios eran delgados. No era un rostro semejante a ningún ser que yo hubiera visto hasta entonces. Recuerdo que se quedó ahí por varios segundos mientras sonreía, después abrió sus alas e hizo un ruido que me paralizó. Sentí una punzada de dolor desde la parte de arriba de mi cabeza y caí al suelo. El animal voló hacia mí, me lastimó las manos con sus garras y destrozó mi teléfono. Me tuvieron que hacer 5 puntos en la parte superior de la muñeca, mi uniforme quedado todo rasgado. Tuve que explicarle a mi superior que un ave me había atacado, pero para mi sorpresa, sabía de qué ser estaba hablando. No era la primera vez que los soldados decían ver a esa mujer, que se convertía en un animal extraño. Pero pocas veces había atacado a alguien. Al parecer la bruja se había molestado por mi intención de grabarla. De igual forma recibí una amonestación, pues mi superior decía que había estado alejado de mis labores, y me había expuesto a un riesgo innecesario. Pensé que todo terminaría ahí, pero los meses siguientes, aunque no volví a meterme con la bruja, empecé a notar que algunas noches amanecía con moretones en el cuerpo. Después no fui solo yo, mis compañeros también tenían esas marcas, y en otras ocasiones llegué a sentir que había alguien presionando mi pecho mientras dormía. Y cuando esto pasaba, yo intentaba moverme, pero estaba completamente paralizado y escuchaba solo el horrible chillido que el ave había hecho aquella noche. Me gustaría decirles que pudimos hacer algo para que las marcas y estas parálisis desaparecieran,
pero la verdad es que aunque intentamos no volver a mencionar a la bruja y el sacerdote que daba las misas los domingos, bendijo el lugar donde dormíamos, nada la detuvo, solo nos quedó esperar a que el año de servicio militar acabara. Y afortunadamente esta situación no se repitió una vez que regresé a mi casa, al menos no para mí. El relato que contaré a continuación sucedió cuando tenía apenas 16 años, hoy ya tengo una familia, y de verdad deseo que jamás le pase algo así a mis hijos. Tuve que ir al psicólogo durante un largo tiempo para quitar ese horrible trauma. Todo empezó cuando mis primos organizaron un viaje de fin de año, ahí teníamos más familia, y nos habían invitado a pasar Navidad. Nuestros padres primero no estaban tan convencidos de que nos fuéramos los tres solos, pero mi tía los convenció diciendo que solo sería el trayecto y que cuando llegáramos no nos dejarían solos. Así fue que aceptaron, aunque les preocupaba que teníamos que pasar por el desierto para llegar más rápido. Nos fuimos en el jeep de Benjamín, uno de mis primos, su hermano menor Oscar iba de copiloto, y yo iba atrás. Desde que salimos de la ciudad hacía un calor insoportable, pero estábamos animados. Sabíamos que la pasaríamos muy bien, y aprovechamos para platicar mucho durante el viaje. La música a todo volumen no podía faltar, y los tres estábamos muy contentos y ya queríamos llegar. Salimos a mediodía y llegando al desierto ya eran las 6:30, y con el horario de aquel entonces, empezaba a oscurecer. Ese lugar era enorme, no podías ver más que arena y muchos cactus. La carretera estuvo completamente sola por un rato, hasta que vimos que atrás venía un camión de helados. La música tradicional sonaba fuerte. Definitivamente, eso era muy extraño, como era que un heladero estuviera ahí donde no había niños y a esa hora, nos rebasó e hizo sonar su claxon. Los vidrios del vehículo estaban polarizados, pero se veía perfectamente una silueta saludando con la mano. Me dio muy mala espina, y se los dije a mis primos, ellos asintieron con la cabeza. Benjamín dijo que debíamos esperar a que se fuera primero, y se alejara para poder estar más tranquilos. El camión ya iba delante de nosotros, pero un momento después se dio la vuelta hacia donde estábamos y la música parecía sonar más fuerte, que hasta lastimaba los oídos. Nos tapamos con las manos para disminuir el sonido y nos miramos mutuamente. El miedo comenzó a sentirse en todo el jeep, y Oscar intentó marcarle a mi tía, pero no había señal en el desierto, eso era obvio. Cuando el camión estaba a un lado del nuestro, volvió a tocar el claxon. Mi primo menor, muy asustado y molesto, bajó el vidrio, y comenzó a decirle groserías para que nos dejara en paz, y aunque suene raro funcionó. El heladero se fue derecho y ya no lo vimos de nuevo, y nos sentimos aliviados por esto. Un rato después estábamos riendo por lo acontecido, porque mi primo se había puesto agresivo y le agradecimos, porque al parecer ahuyentó a quien quiera que fuera. Ya estábamos cansados y acalorados por todas las horas de viaje, pero el camino del desierto parecía no acabar. Unos metros más tarde vimos algo sorprendente, era un enorme bar, las luces estaban prendidas, eran un color rojo intenso y el logo era un símbolo muy extraño. Era una increíble oportunidad de desestresarnos y divertirnos. Después del largo camino que habíamos recorrido, Benjamín nos dijo que se le hacía inusual, que hubiera algo así en medio del desierto donde no había nadie. Le dije que se relajara, que seguro pasaban frecuentemente carros o algo en días festivos. Nos estacionamos afuera del lugar y entramos. Era un lugar tenebroso, pues la luz dentro era tenue, y solo había unas cuantas mesas muy viejas. Una señora nos dio la bienvenida con una enorme sonrisa, y nos ofreció algo de tomar. Cada quien escogió algo, y lo trajo después de un rato. Las bebidas se veían extravagantes, y tenían un sabor muy fuerte. En varias ocasiones me parecía que la mía sabía a hierbas. Poco a poco nos fuimos acostumbrando al sabor y al lugar, y después de todo no estaba tan mal. Solo éramos nosotros y la señora, que no sé por qué me parecía que cada vez se veía más vieja, pero supuse que era el alcohol. Un par de horas después pensamos que debíamos irnos, aunque la verdad era mala idea.
porque Benjamín ya estaba algo mareado y era peligroso irnos así, pero ya eran casi las 11 de la noche y mi tía ya estaría preocupada por nosotros, pues ya tendríamos que estar ahí. La señora, que por cierto era muy amable, vio que estábamos discutiendo por eso y nos ofreció pasar unas horas atrás del lugar, en su casa. Nos dijo que solo vivía con su hermana y que seguro no tendría problema con que estuviéramos ahí, y que de hecho ya iba a cerrar el bar. Platicamos un rato, y llegamos a la conclusión de aceptar la propuesta de la mujer. Para no tener problemas en el camino, dormiríamos un rato y seguiríamos manejando cuando nos sintiéramos mejor. Esperamos a que cerrara el bar y le ayudamos a poner los candados. Estábamos algo mareados, pero podíamos caminar bien y estábamos conscientes de todo. La seguimos hasta llegar a una vieja casa de madera que estaba atrás. En el piso había un tapete que citaba "Bienvenidos" y en las ventanas unos pájaros de cerámica. La puerta era grande y en medio tenía un pentagrama dibujado. Pensé que tal vez algún maldoso lo había hecho. Sacó las llaves y antes de meterlas en la cerradura, alguien la giró del otro lado. Cuando se abrió vimos a otra señora, mucho más grande y con un semblante pesado. Se saludaron alegremente, y en el momento en que nos miró a nosotros, sentí que lo hacía con repulsión. Su hermana le platicó la situación, y ella solo le contestó con un seco "está bien". Nos llevaron a un cuarto en el fondo de esa antigua casa. Todo estaba lleno de polvo, pero caímos rendidos en una cama muy grande que estaba en medio. Nos quedamos dormidos un buen rato, pero desperté antes que mis primos, porque tenía mucha sed. Fui por donde habíamos entrado a ver si encontraba a alguna de las señoras, pero no estaban. Así que busqué en los otros cuartos y vi a una de ellas dormida. No quise despertarla, seguramente la otra estaba por ahí. Caminé hacia lo que parecía la cocina y me quedé paralizado, cuando vi que la otra viejita estaba parada frente al refrigerador, pero su cuerpo era totalmente diferente, pues sus extremidades eran patas de animal. Pero eso no era lo peor. Pude ver rápidamente que había una joven amarrada en la mesa, inconsciente, con la ropa rasgada. Me escondí atrás de la pared y seguí observando. La anciana cortó un pedazo del cabello de la chica y lo puso en un cazo gigante que estaba en la estufa. Después le pinchó el dedo y la sangre también la vertió ahí. Después sacó un cuervo muerto de un recipiente y lo puso en la mezcla. Me asusté muchísimo y fui al cuarto donde estaban mis primos. Les dije que teníamos que irnos, pero ellos no entendían nada, pero les pedí que saliéramos en silencio o esas brujas nos atraparían. Uno de ellos dijo que lo mejor sería esperar a que amaneciera, porque él había escuchado que iban a salir en la madrugada al pueblo, y que así podríamos escapar en la camioneta. Faltaba poco para que saliera el sol, así que acepté. Necesitábamos que las viejas se fueran de ahí para poder escapar. Las horas se pasaron lentamente, temía por nuestra vida, y ya quería largarme de ahí. Los teléfonos no tenían señal y la camioneta haría mucho ruido si la tomábamos. Escuchamos luego de un rato que hablaban y después la puerta principal cerrarse. Fui con prisa hacia la ventana y me asomé haciendo la cortina de lado. Ellas subieron a un pequeño carro negro, ya muy viejo, y se fueron. Llamé a los chicos y fuimos afuera por la camioneta, pero para nuestra sorpresa todas las llantas estaban ponchadas. El miedo no cabía en nuestro cuerpo. Volvimos adentro y buscamos un teléfono con señal o algo que nos ayudara a salir de ahí. Vimos que había una vieja cochera y entramos. Los tres nos miramos al mismo tiempo cuando vimos que ahí estaba el carro de helados que habíamos visto la tarde anterior. Al parecer las brujas utilizaban ese vehículo para cazar a sus víctimas. Era la única opción. Buscamos las llaves por todos lados y las encontramos en un cajón. Subimos, y yo que estaba atrás estaba a punto de vomitar, cuando vi que en los botes en los que debería haber helado, había animales muertos y sangre. El piso del vehículo estaba lleno de pentagramas y símbolos que no entendía. Luego encontré una pequeña libreta que tenía muchas recetas, pero no eran recetas de comida normal. Tenían los pasos para ser más joven y bella, para vivir más, para volar, para robarle las extremidades a los animales y para robarle el alma a un bebé.
para entregarle al demonio el alma de alguien más y para que concediera favores y muchas más atrocidades. Ya íbamos llegando a la ciudad, cuando escuchamos algo caer en el vehículo. Me asomé por la ventana y vi a las dos ancianas flotando al lado. Sus pies se elevaban con facilidad y sus risas eran demasiado escandalosas. Nos gritaron maldiciones, pero Benjamín manejó rápido hasta llegar a la ciudad. Paramos y le marcamos a mi tía para que fuera por nosotros. Estaba muy preocupada. Nos dijo que había estado pensando en por qué habíamos tardado tanto y por qué no contestamos las llamadas. Le dije que ya tendríamos tiempo para explicarle, pero que por favor fuera por nosotros. Llegó al cabo de una hora y nos fuimos ya más tranquilos y le contamos a la policía lo de la chica, pero cuando llegaron al lugar no había nada. Esa experiencia no nos dejó disfrutar de los siguientes días, y menos cuando la última noche mi tía nos dijo que nos había llegado una carta. No tenía remitente, pero nuestros nombres estaban ahí. Creí que quizás sería de mis tíos o de mis padres. La abrimos, el papel estaba arrugado y hasta amarillo por el paso del tiempo, y en él se podía leer lo siguiente: sabemos dónde están y ya vamos por ustedes. Oscar comenzó a temblar de miedo. Eran ellas habían escrito eso, sabían que estábamos ahí, y toda mi familia corría peligro. Esa fue la peor noche de mi vida. Ninguno de los tres pudimos dormir. Ya le habíamos contado a mi tía, y había rociado agua bendita por todos lados. Al otro día no pasó nada, y tampoco los demás días, ni los siguientes años, hasta hace una semana que me marcó Benjamín y me dijo que había llegado otra carta a su casa, que decía: ya vamos por sus hijos. Temo por la seguridad de mis pequeños, y más porque los últimos días escuché pisadas en el techo e incluso risas. Decidí bendecir mi casa, y por supuesto a mis hijos. Me arrepiento tanto de haber ido a ese bar. Relatos anónimos.